Nivel intermedio. Punto 1.15. Se desea subir un escritorio de 20 kilogramos por una rampa hacia un camión de carga. Durante el proceso se mantiene en reposo sobre un plano inclinado liso que forma 37 grados con la horizontal. La forma que actúa es paralela a la superficie. Calcula la magnitud de esta fuerza para mantener el sistema en equilibrio. Aquí tenemos un esquema aproximado de la situación. Tenemos una rampa con la que se pretende subir el escritorio a este camión. Aquí tenemos el escritorio dibujado, la tapa de la mesa, las patas. Y tenemos un ángulo de 37 grados, que es el ángulo que forma la rampa con la horizontal o con el suelo. Analicemos las fuerzas. La normal, la fuerza F, que es la fuerza externa, y el peso. La fuerza normal es la fuerza que la superficie inclinada hace sobre el escritorio. F, la fuerza que alguien hace para subir el escritorio por la rampa. Y P, la fuerza que la tierra hace sobre el escritorio. La fuerza normal, entonces, es la fuerza que hace este plano sobre el cuerpo. La fuerza F es la fuerza que una persona hace para jalar o sostener, en este caso porque está en reposo, el cuerpo y que no se caiga. Y P, el peso, que es la fuerza con la que la tierra jala el cuerpo hacia abajo. La masa del escritorio es 20 kilogramos. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, pero antes de eso vamos a explicar sobre el mismo dibujo para tener una base de lo que se dirá a continuación. Vamos a hacer el eje Y de manera oblicua y el eje X también. Es como un sistema coordenado que está de manera oblicua, como que está chueco, que después debemos enderezarlo. Aquí tenemos el diagrama un poco más simplificado. En este lugar tenemos el escritorio y las fuerzas que actúan en él. Siempre en los planos inclinados, cuando tengamos el ángulo con la horizontal, ese ángulo se repetirá en esta posición entre el peso y el eje de la Y. Recordemos de que este esquema salió de aquí, es una simplificación. El diagrama de cuerpo libre es siempre dibujar el cuerpo y las fuerzas que actúan en él para eliminar otros elementos que estorben a la visión y al análisis. Posteriormente podemos girar para enderezar todo este sistema hacia la derecha y que quede de esta manera. Entonces tenemos el escritorio, que es este, la fuerza que es el peso, y este ángulo que dijimos que tenía la misma medida que el ángulo que formaba el plano inclinado con la horizontal, está aquí, que serían los 37 grados. Luego el cuerpo se puede considerar un punto y solamente nos quedan las fuerzas representadas en los ejes. Como se puede apreciar en el gráfico, la normal ya está sobre el eje Y, por lo tanto no hace falta descomponerla. La fuerza F está sobre el eje de las X y nos centraremos en hallar las componentes del peso sobre el eje de las Y, que sería PI, y sobre el eje de las X, que sería PX. Vamos con ello. Desarrollo del peso. Consideraremos a la gravedad como 10 metros por segundo al cuadrado. El peso es la masa por la aceleración de la gravedad. Sabemos que la masa tiene un valor de 20 kilogramos y la gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. Hacemos 20 por 10, que nos da 200 kilogramos por metros por segundo al cuadrado. Y la combinación de estas unidades nos genera el newton. Por lo tanto, el peso es de 200 newton. Tenemos acá el esquema de nuevo. Ya sabemos cuánto vale el peso. Y vamos a hallar ahora sus componentes. PI, que sería en este caso el cateto adyacente del peso. Y PX tendría el mismo valor que el cateto opuesto.
Para hallar PI, entonces necesitamos el cateto opuesto, tenemos la hipotenusa, trabajaremos por lo tanto con la fórmula del coseno, que es coseno del ángulo igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. El peso pasa multiplicando hacia la izquierda, P por coseno de 37 será igual a PI, tal como se muestra ahora, P por el coseno de 37 igual a PI. El peso se sustituye por 200, se hace el cálculo, 200 por... vamos a acercar un poco para que se pueda ver. Entonces el peso pasa multiplicando para acá y nos queda esta fórmula. PI será el peso por el coseno de 37. Hacemos el cálculo y así obtenemos PI, que nos da 159,73 newton. Vemos que PI es vertical y hacia abajo, por lo tanto vectorialmente tendremos un resultado negativo. Análisis en el eje de las X. PX, que está aquí, que dijimos que es el cateto opuesto, por lo tanto trabajaremos con seno. El seno de 37 será el cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea, PX sobre P. P pasará multiplicando para acá y nos quedará P por seno de 37 igual a PX. Lo haremos acá un poco más grande. Seno de 37 grados es igual a PX sobre P. P pasa multiplicando para la izquierda. P por el seno de 37 es igual a PX, que es lo mismo que decir PX es igual al peso por el seno de 37. Es la cuenta que tenemos en este lugar. Sustituimos P por 200 newton, multiplicamos ese valor por seno de 37 y nos da 120,36 newtons. Vemos que PX es horizontal y hacia la izquierda, por lo tanto vectorialmente es negativo. Entonces tendríamos que el vector PX es igual a menos 120,36 newton. Veamos entonces cómo nos quedó la situación, mucho más simplificada. El peso está contenido en PX y PI, o sea que ya no lo dibujamos. Ponemos solamente sus componentes. Tenemos las fuerzas en Y y las fuerzas en X. Sabemos que el cuerpo está quieto, por lo tanto está en equilibrio. La suma de las fuerzas en Y deben dar 0, o sea que estas dos deben anularse. Y la suma de las fuerzas en X también deben dar 0, por lo tanto PX y PF deben anularse. Y F deben anularse, perdón. Veamos. La normal menos PI debe darnos 0. PI es negativa porque va para abajo. Si PI pasa hacia la derecha, pasará con signo positivo, se sumará con el 0 y nos quedará que la normal es igual a PI. Como calculamos anteriormente, PI vale 159,73 y ese será el valor de la normal. En este caso positivo porque tenemos un vector vertical y hacia arriba. La suma en X. Tendríamos que la fuerza menos PX debe darnos 0. Entonces tenemos la fuerza F menos PX, cuyo valor era 120,36. Pasa para el otro lado, se opera con 0 y nos da que la fuerza tiene una medida de 120,36 newton. Recordemos que es horizontal y hacia la derecha, por lo tanto es positiva.